jueves anterior habíamos terminado con el tema de la solicitación, si era axial, si estaba en un plano, si estaba en el espacio. Habíamos visto, vamos a repasar así rápidamente, las fuerzas de volumen y de superficie. Estábamos analizándolo, las fuerzas de superficie, las fuerzas de volumen. Las fuerzas de volumen están asociadas a la gravedad, al peso, a la masa, a la densidad, y las fuerzas, eh, cuando aparezcan las ecuaciones de compatibilidad y aparezcan los tensores, ahí va a haber un componente que tenemos que agregar. Y por el otro lado tenemos las fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie son aquellas que están contenidas en el plano, y entonces cuando hacemos el análisis de cualquier cuerpo, nosotros tenemos que hacer el análisis de esta fuerza de superficie, porque estamos asociándolo al cuerpo, al sólido rígido, y entonces en un punto cualquiera del sólido podemos trazar un plano que contenga ese punto. Hay infinitos planos, entonces aquí el problema está, ¿qué plano voy a elegir? Y entonces en función de ese plano, voy a ver que la resultante de la derecha va a ser igual a la resultante de la izquierda, y entonces allí la voy a poder ubicar. Pero si estoy trabajando con el eje neutro, con la línea imaginaria de los centros, de los infinitos centros de gravedad, entonces allá, ¿qué es lo que tengo? Puedo, a esa resultante izquierda que no está en el centro de gravedad, que no va a responder a la ecuación de la elástica, voy a poder, esa resultante la voy a poder trasladar al centro de gravedad, y allí va a aparecer el momento, que después lo identificamos como el momento flector y el momento torsor. Y de allí salen los esfuerzos. Pero es la fuerza la que genera esa fuerza normal, esa fuerza tangencial, es decir, el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte. El esfuerzo normal es perpendicular a ese plano, el esfuerzo de corte está contenido en ese plano, y luego un momento, que va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano. Y entonces allí aparecen los esfuerzos, el momento torsor, el momento flector, y es distinto el pandeo, y va a ser distinta la fatiga. Porque la fatiga va... ¿Por qué se rompen nuestras estructuras hasta acá? Por el esfuerzo normal. Y entonces tenemos que hacer el análisis correspondiente, por un lado. Por el otro lado, tenemos de que la fatiga habían sido cargas dinámicas, y lo que estamos haciendo hasta aquí son cargas estáticas. Qué interesante. Los civiles se quedan panchos con esto hasta aquí. En cambio, nosotros vamos mucho más allá, porque la fractura se produce por fatiga, por cargas repetitivas de alto ciclaje. En cambio, para los civiles es un terremoto, un tsunami, que son baja frecuencia, pero altísima amplitud. En cambio, para nosotros, baja amplitud y altísima frecuencia. Esa es la diferencia. Bien, pero ya está analizado este concepto de la fuerza de superficie asociada a una superficie, y aquí voy haciendo el análisis y la expansión de esta idea. Tengo el sólido rígido, y quiero analizar un punto cualquiera. Si elijo este punto, que más o menos está en el centro de gravedad, no hay momento. Pero si estoy más o menos alejado, va a aparecer el momento. ¿Sí? Y entonces, miren, acá
¿Qué tengo? Tengo para un punto A la resultante que la has trasladado al centro de gravedad, entonces es perpendicular esta fuerza resultante A y tengo un momento. No necesariamente perpendicular. Una fuerza resultante puede ser oblicua, que después la voy a descomponer en la horizontal y en la vertical. Fíjense, la horizontal va a ser perpendicular a este plano y esta otra, la normal, va a estar contenida en el plano. Este me va a generar el esfuerzo normal y este me va a producir los esfuerzos tangenciales o de corte. Bien, pero ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a que nuestro modelo hay que simplificar, porque si no sería difícil de estudiar. Entonces decimos, mira, qué interesante. Este cuerpo es isostático, está en equilibrio, y entonces la componente derecha va a ser igual a la componente izquierda. Aquí la componente derecha la vemos como las componentes que no se ven, pero que están en equilibrio con estas otras. Pero además, ¿cómo podemos interpretarlo? De que esta fuerza que está produciendo una solicitación, ¿sí? El material tiene que ser lo suficientemente capaz de soportar esta fuerza, o sea, acción, la reacción, y entonces el material tiene que soportar, y entonces tenemos que dimensionar de una forma adecuada para evitar de que esa estructura llegue al colapso. ¿Sí? Bien. Pero hemos avanzado mucho más todavía, ¿no? Y a este modelo decimos de que es un material homogéneo, acero homogéneo, no. Hormigón homogéneo, peor. Tienes, tienes cemento, arena, grava, tienes el acero, impurezas. Wow. En el acero también tengo impurezas del proceso de la fabricación del colado, de la fabricación del acero. Tengo en un porcentaje carbono y en otro porcentaje el hierro. ¿Sí? El acero llegó hasta 2.1 de porcentaje de carbono, desde 0.08, ni siquiera 0.1, 0.8, una centésima, que le confiere propiedades muy interesantes. ¿Por qué? Porque en esa estructura cúbica le voy a meter el carbono en el centro cúbico de cuerpo central y en las caras de cara central. Y entonces allí tenemos que hablar de los factores de empaquetamiento, y entonces no es lo mismo 8 que 9 que 12. Si me siguen, me siguen. Si no me siguen, busquen en la literatura de la metalurgia, porque si no estamos jodidos. Y entonces eso va a dar lugar a lo que se conoce como la alotropía del carbono, y voy a tener las estructuras alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Ahí está todo el secreto, señor, que tienen que investigar y conocer, porque si no, no se van a dar cuenta qué es lo que está pasando al interior de la máquina, de la pieza. Peor todavía, la pieza crítica, la pieza con la que voy a, la pieza que tengo que protegerla de que no colapse, la pieza que le tengo que hacer mantenimiento. Les estoy mostrando lo que viene. Y lo que les estoy mostrando es, estudien, jóvenes, porque si no, no entienden un pepino. Un pepino. Hay un joven que está haciendo un trabajo de mantenimiento de equipo pesado. Pero yo estoy haciendo el mantenimiento del RCM. Claro, pero ¿y qué es el RCM? Mantenimiento central. Claro que lo sé, claro que lo sé, pero ¿y qué? ¿Cuál es la flexibilidad? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la bondad que tiene este método? Y entonces, ¿cómo estás haciendo un trabajo si no sabes un pepino? ¿Quién es tu tutor? ¡Wow! Y solito se desnudan en sus debilidades. O sea, ¿quieren llegar a esa condición? No pueden.
Para eso, para eso es que tienen que pasar por las aulas y tienen que recibir los conceptos para luego llegar, tienen que sembrar para llegar a la cosecha. Ustedes quieren cosechar, ya me recibí, ya soy ingeniero. Anda a trabajar, a ver quién te da trabajo, a ver quién te confía, quién te confía una carretilla. Te juro que yo no te confiaría ni un pico. Y vas a ir a hacer mantenimiento de equipo pesado. ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Conoces el AMET? No. ¿Qué es eso? Y entonces, ¿cómo quieres hacer un mantenimiento centrado en confiabilidad? ¿Conoces las curvas de falla? No. ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Y para qué te sirve? ¿Para qué sirve? Repetir como un loro. Métete en los problemas. Métete en las curvas de falla. Métete a interpretar y resulta que el mantenimiento preventivo solo te agarra el 11% de la probabilidad de la falla. Y el 79, el 89, ¿qué haces? Entonces, y el mantenimiento, señores, no empieza cuando la máquina empieza a funcionar, empieza aquí. Por eso les estoy hablando. Clarito. El mantenimiento, señores, empieza aquí, en el dimensionamiento de las piezas. Porque si dimensiono bien, si hago bien mis cálculos de ingeniería, no me garantiza que el producto va a ser bueno, igual. Pero el porcentaje, la probabilidad de falla empieza en el diseño. Y cuando la máquina, el diseño, la fabricación, el montaje, la puesta en servicio, la operación, y resulta que el mantenimiento apenas, la probabilidad de falla de mantenimiento es el 8%, y el 92% es todo este proceso que les estoy diciendo, que empieza aquí, con el dimensionamiento de la pieza, y por eso tenemos que hacer diseño, y por eso les digo que esta materia está mal ubicada, esta debería estar en el octavo, noveno semestre, cuando ustedes ya tienen una visión más completa de lo que es la carrera, no en sexto semestre. Y resulta de que como aquí se acaba la resistencia de los materiales, hay gente que se recibe con esta materia. ¿Por qué? Porque no, oye, no me entienden. No le entienden. Entonces, jóvenes, yo lo único que les estoy mostrando son las debilidades que tenemos en la carrera y es deber y obligación de cada uno de ustedes tener que tapar los huecos que tiene su deficiente formación en materiales. Pero vamos, el desafío es interesante, porque al final del curso hay gente que agarra mucho, que se preocupa, que busca, investiga, y a esos chicos les va a ir bien, con seguridad, con seguridad. Bien, estos van a ser los dos últimos que van a echar al curso, ya empezaba hace más de 15 minutos. Bien. Entonces, sigamos con nuestro modelo. Ya hemos hablado un poco de esto. La metalurgia trabaja mucho con este modelo del cubo, porque el acero tiene una estructura cúbica. Miércoles, y siguen los pelotudos, siguen apareciendo. No puede. Oye, Choquito, si bien te dejo entrar, ya no seas cuerudo, porque la próxima no te voy a dejar entrar. ¿Y por qué te dejo entrar? Porque si no haces lo de aquí, lo básico, después estás en bolas. Pero ya me sacaste, ¿ves? Ya me sacaste de la reflexión que estaba haciendo. Entonces, este plano que estoy queriendo analizar del sólido, en cualquier punto del sólido, porque el análisis es lo mismo. Entonces, pero, ¿dónde voy a analizar?
en los puntos conflictivos. ¿Y cuáles son los puntos conflictivos? Concentración de tensiones, cuando la pieza deja de ser prismática. Cuando tengo problemas de impurezas, un mal colado de acero, un acero de baja calidad, que con el que quiero trabajar, este ya no entra, con el que quiero trabajar con álabes de tubias, no puedo, el álabe es muy, muy complicado, el álabe me rompe allá arriba y tengo 200, 300 muertos abajo, se me rompe una máquina y tengo 6 meses, un año parada la máquina sin generar, sin trabajar, sin generar riqueza, digo. Pero como ustedes son unos irresponsables, les importa un pepino, les importa un pepino. Y entonces hay rotura de maquinaria que es definitivamente catastrófico para la vida de uno. Un ratito, por favor. Carlos, buenas tardes. ¿Qué novedades has tenido? Por lo menos hasta la 1:30. Claro, no hay ningún problema. Escúchame un favor aprovecho. Él tiene las llaves, todo tiene él, que les entregue todo. ¿Qué quieres decir? Mi cheque. ¿Ya? Ah, una maravilla. Está solucionado. Te quedo muy agradecido por toda tu ayuda. Gracias, Carlos. Hasta luego. Ya nos vamos a ver cualquier lado. Gracias, hasta luego. Entonces el problema es que ¿dónde, dónde trabajo con el sólido rígido? Ah, si es homogéneo, en cualquier parte debería tener el mismo comportamiento. Pero si es homogéneo, quiere decir de que tengo un buen acero, de que la estructura cristalina es muy similar. Yo les voy a mostrar después las estructuras cristalinas donde el grano no es uniforme y donde la metalurgia ha hecho muchísimo, ha hecho magia, pero no es homogéneo. Y entonces ahí tengo que tener cuidado. ¿Qué acero voy a elegir? ¿Cuál va a ser la procedencia de mi acero? Pero además, mire, ¿qué proceso tecnológico voy a utilizar? ¿Qué diseño voy a usar? Porque acá vamos a suponer que es una pieza y quiero esta pieza acoplar, este es el eje, y quiero acoplar una bomba. Entonces, obviamente que tengo que efectuar una entalladura. Y en esa entalladura, la geometría. Entonces, no puedo hacerlo de todo el análisis. Agarro puntos de muestreo donde quiero. Y entonces busco los lugares conflictivos. Y allá hago el análisis, allá hago el estudio. Con esos puntos es que voy a hacer los dimensionamientos en esa sección. Punto, sección, dimensionamiento. Y entonces, si se cumple, al material, lo someto a pruebas, a ensayos, pasan, ok, saco mi producto y lo pongo al mercado. Y cuesta. Un producto final cuesta. Ahí está la diferencia. Pero esa metodología es la que queremos entender para aplicar y entender esto. Mi cuerpo, mi estructura cristalina, un cubito, y a través de ello, en función, ya está, y voy a continuar. Y entonces, miren, ha quedado la componente derecha, la componente izquierda, y ya no me hago drama, porque la resultante izquierda tendría que ser absorbida por el material sin que le cause ninguna molestia, ni deformación, ni perturbación, peor rotura. O sea, tengo que hacer un dimensionamiento. Si es en exceso, claro. Si es en defecto, se me rompe la pieza. Y cuidado, porque tu máquina que se rompió, máquina que le ponen la cruz en el mercado.
Y entonces aparece aquí el concepto de tensión. Y el concepto de tensión, decimos, oye, fuerza sobre superficie, tensión. Ah, pero eso es más para un fluido. El fluido puede ser líquido o puede ser gas. Ah, pero para un sólido, no, no puedo hablar de presión, sino hablo de esfuerzo, de tensiones normales, tangenciales. Y entonces, miren, el análisis es este, ¿no? Tengo una solicitación externa, tengo un punto A por donde quiero hacer el análisis, trazo un plasma que lo contenga y lo analizo la sección. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el análisis de los esfuerzos en una superficie. Bien, y entonces, una vez que he encontrado la resultante, lo traslado al centro de gravedad y miro la resultante derecha, que va a ser igual a la resultante izquierda, que va a ser igual, más un momento. Ahora, la resultante derecha es igual a la resultante izquierda. Pero la resultante izquierda va a ser lo que tiene que soportar el material. Porque si no soporta el material, oye, puede haber un desplazamiento, puede haber una rotación o puede haber una deformación. Y vos no quieres que suceda aquí. Ni lo uno ni lo otro. Bien, entonces aquí hemos visto cuando la superficie, el diferencial de superficie tiende a cero, aparece el esfuerzo, aparece la tensión, aparece como si fuera puntual. Pero en los cálculos lo que hacemos es como si estuviera, como cuando hago la integral de esta superficie. ¡Wow! Y entonces, a ver, vos que estás sentado, las esquinas de tu asiento trabajan. Pero el esfuerzo está diseñado para que sea un promedio de toda la superficie. ¿Y es correcto eso? No. Entonces hay que empezar a pensar cómo vamos a hacer los ajustes de esas solicitaciones. Y entonces nuestras unidades que vamos a utilizar son kilogramos, milímetro cuadrado, tonelada, centímetro cuadrado, el pascal que es una unidad del sistema internacional, pero es medio complicado. Es más fácil utilizar este sistema del kilogramo centímetro cuadrado. Hay mucha literatura al respecto. Hay también con el tema de las unidades del sistema universal, pero es mucho más práctico mirar con kilogramo centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque, miren, una cosa muy simpática. El módulo elástico no lo mido en Pascal, lo mido en 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo elástico del acero no me viene en Pascal. Es hasta incómodo pensarlo en Pascal. Pero el 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado es fácil. Entonces, por eso es que yo, no es que no me gusta usar el Pascal, sino que por comodidad mi mente rapidito lo mira. Rápido. Porque no veo Pascal, veo kilogramo. No veo Newton, veo kilogramo. Que es equivalente, pero mi mente trabaja mucho más rápido bajo ese concepto, bajo ese input, bajo ese, como podríamos decir, bajo esa información. Entonces, cuando lo llevo a un diagrama de tracción, rapidito, yo te lo canto de memoria, porque lo tengo clarísimo en mi mente, clarísimo. Cima de rotura, pátate. 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Límite de fluencia, 2.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¡Qué genial!
La deformación. La deformación es chiquitita. Para todo el límite de fluencia es el 2%. Para la parte elástica, estamos hablando de 0,15, 0,2. El método geométrico y definido el Johnson, y el otro es el definido por la ASTM norma. Eso es irrebatible, eso no va a cambiar. Y entonces lo tengo que me acompaña. Entonces facilito es mirar y, eso va a montar, eso no va a montar. ¿Qué materiales? A ver, te das perfectamente cuenta. Un acero de bajo contenido de carbono es más plomo. Contenido de carbono mayor es más oscuro. Y si no, llevarlo a desmedir, mira cómo chisporrotea. Pero ahí está la diferencia. Un acero dúctil, un acero frágil. Y entonces miras una máquina y te das perfectamente cuenta de lo que está pasando. Y eso es lo que quiero. Quiero posesionar en la mente de ustedes todos estos atributos de tal manera de que les sea familiar y que cuando estén frente a una exigencia tengan la respuesta, la mejor respuesta para ir adelante con el problema. Bien, pero todo esto es vectorial, ¿cierto? Entonces, mira, aquí tengo el vector, tensión aplicado a una superficie. Eso lo estoy mirando como una fuerza, pero cuando lo asocia a una área, lo voy a ver como un esfuerzo normal y tangencial. Pero ahora mira, todo va a depender, hemos dicho, del plano que vas a elegir. Prefiero gastarme una clase, pero ponerlos a tono con lo que es la parte de la resistencia del material. Porque después, lo otro, vamos a ir muy rápido, van a ver. Esta parte es, yo no digo que es fácil, yo digo que es tediosa porque tienes que hacer el esfuerzo mental hasta que lo entendiste. Después se vuelve, los gringos dicen, piece of cake, un pedazo de torta. Un pedazo de torta ya está hecho y lo único que tienes que hacer es comer y saborear. Mira vos, qué interesante que es el concepto. Bien, el régimen de tensión en un punto, ya lo hemos visto, puedo hacer pasar por este punto infinitos planos y entonces ya lo estoy viendo como si estuviera en el baricentro, en el centro geométrico, en el lugar de los centros, que después esto, señores, si tengo toda una estructura y lo veo, por el mismo peso se deforma, lo que denominamos la famosa línea del elástico. Bien, pero esa elástica es muy interesante estudiar. Es un poco el momento flector, está referido al momento flector, está referido también al flechado que se hace con el tema de la construcción de las líneas de distribución, de transporte de energía. Pero este vector va a cambiar de módulo, intensidad y de dirección. ¿Por qué? Porque como elijo el plano, mire, si elijo este primero, normal a este, tengo este. Si elijo un poco más inclinado, cambió el módulo, la dirección, el sentido. Este otro plano de acá, igual. O sea, en función de cuál va a ser el plano que vos vas a elegir, va a ser más fácil o más complicado. Claro que sí. Porque lo que vas a querer es, por ejemplo, de que todo sea un esfuerzo normal, no tengas corte. Pero si eliges este, vas a tener un componente normal y vas a tener un componente tangencial, corte. Va cambiando, va aumentando el tangencial y va disminuyendo el normal. Va aumentando el corte, va disminuyendo el esfuerzo normal. Wow.
Si variamos la inclinación del plano en la figura anterior, la tensión cambiará y serán otras sus intensidades y dirección, pudiendo llegar a cambiar hasta de sentido. Bien, entonces resulta de que voy a tener un vector perpendicular. Voy a tener que esa resultante puede estar perpendicular, puede estar contenida en el plano o que puede estar en el espacio. Y entonces voy a tener un sistema en el espacio triple, en el plano doble y simple cuando sea perpendicular o que sea coincidente con cualquiera de los ejes principales. Y entonces ya estoy entrando a lo que hemos visto, el triedro. Tus ejes, el X, Y el Z. Generalmente hay unos que identifican el X y el Y como el plano vertical. En mucha de la literatura, el eje, estos dos ejes, es como si fueran el plano horizontal. ¿Sí? Y entonces, si miramos el cubo, ahí ya está la solución. Porque si estamos en el plano, es como si tuviéramos un plano horizontal o un plano vertical, ¿cierto? Y si estamos en la geometría descriptiva, al límite ese, lo identificamos como la línea de tierra, hacemos el abatimiento y lo convertimos en un plano y podemos trabajar en un plano e interpretar el fenómeno del volumen del espacio. Qué interesante es todo esto. Y esta gente son geniales, lo han hecho. Miren, desde la época de los griegos, miren todo esto. Miren lo que han hecho su arquitectura los romanos. Es impresionante, joven. Es impresionante cómo se dieron cuenta del arco, cómo transmiten los esfuerzos a las columnas, cómo lo manejan, cómo manejaban la geometría descriptiva. Si alguna vez está en el circo romano, una elipse tiene el eje mayor y tiene el eje menor. ¿Sí? El palco, el César estaba en el eje mayor. Y entonces él veía una circunferencia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Esto, el que ha trabajado con el método de Monge se da perfectamente cuenta de lo que les estoy diciendo. Haces una sección y cuando lo rebates para poder trazar en verdadera magnitud, allí es donde se te transforma la elipse en una circunferencia. Ellos trabajan al revés. Miren, la trayectoria de la Tierra es elíptica, pero sin embargo lo representamos como si fuera circular. ¡Wow! ¿Y de dónde creen que salió la función hiperbólica? Mucho conocimiento de esta gente. ¿De dónde creen que salió la sucesión de números naturales? 1, 2, 3, 4, infinito. Oh, no conocían el cero. Después se dan cuenta del cero, entonces van para el otro lado. Pero, claro, si vos vas haciendo la circunferencia, la, vas dando vueltas. ¿Vas dando vueltas? No. Son las famosas curvas de nivel que se lo ve en el análisis vectorial, en el análisis matemático 2, cuando ves múltiples variables. ¡Wow! ¿Y cómo lo manejaron esta gente, todo eso? Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia
el seno circular y el seno hiperbólico. ¿Ah? Porque a todo esto ya han debido llevar una variable compleja. ¿No se han cuestionado todo esto? Sus profesores no les han cuestionado todo esto. Por Dios, qué atrasados que están. Ah, claro, vamos a ser ingenieros del Mercosur. Miércoles, eso no sirve para ni para una picoca. No se dan cuenta que lo que estamos haciendo es aperturar para que los ingenieros vecinos puedan venir a trabajar. Ah, pero vamos a tener la certificación de que estamos asociados al Mercosur. Anda a buscar trabajo. Los jóvenes han ido a trabajar a la Argentina, a este yacimiento de petróleo, vaca muerta. Creo que ni de técnico, mano bruta. Hasta que después demostrando sus habilidades y su conocimiento, les ha ido mejor. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que sabemos? Jóvenes, sáquense la venda de los ojos. No sabemos un carajo. Les digo con toda honestidad. Nuestra formación es pobrísima, pobrísima. Y así todo se destaca. Bueno, ¿quiénes son los que se destacan? Ah, el que estudia. Claro, claro, el que estudia. He estado en Italia, he estado en las universidades de ingeniería vacías, vacías. Los jóvenes son igual que ustedes, no quieren estudiar un carajo. Quieren toda la vida fácil. He estado en Alemania, ahí a mí me encanta ir a Colonia. Es casi la parte más navegable del Rin. Allí termina Colonia y hay una catedral que es bellísima. Y una vez que voy por allá, pero siempre caigo a Colonia. Porque es algo que cada viaje que voy ya encuentro cosas distintas. He estado en las fundaciones, he estado recorrido el templo, he estado en las torretas, he hecho el tour externo, he estado por los alrededores, le he recorrido la ciudad, porque es una ciudad romana, es la ciudad de Agripina. El arco ahí, que lo ven en todo, hay un arco en las puertas de la catedral que te decían que hasta ahí llegaba el imperio romano. Hay todo un museo, hay cosas bellísimas, pero allí descubrí algo. Los vitrales los estaban cambiando. ¿Y por qué los estaban cambiando? Porque resulta de que el vidrio no había sido sólido, había sido líquido. Entonces se chorreó. Los vitrales estaban chorreando con los años. Ah, esas estructuras, madre querida, era, era otra ciudad que había allá abajo. Los invito, vayan, sáquense las ganas. Y hay estudiantes nuestros por acá. Hay un chico Garrido que está trabajando en Alemania y creo que hay el hermano más. Está Talina que está en Austria. Está este chico Álvarez que está estaba en Holanda, de la Shell. Y hay otros más dando vueltas por ahí. Hay varios de la Gabriel. Pero chicos, pero casi todos antes de salir ya sabían hablar inglés y eran chicos que se han recibido por excelencia. Entonces vienen, buscan talentos y te llevan.
te llevan con pasantías pagadas. Y si funcionas bien, te quedas. Y sé que les va bien porque después me piden recomendaciones para hacer cursos de maestría, porque en las universidades piden recomendaciones de los docentes. ¿Y cómo sé de esta organización? Porque también me piden recomendaciones. Entonces, y se los estoy diciendo calzón quitado. Y de repente, más de uno puede aparecer del grupo cuando se estén recibiendo. No lo conozco, no conozco o con quién, a quienes recomiendo, como a quienes recomiendo, obviamente que sí, porque son mis alumnos, pero a quienes recomiendo. Pero sé que es una organización muy bien. Hay otra chica que ya debe estar, está en Barcelona. Ay, su abuelo era ingeniero civil de la carrera. Él daba resistencia de materiales. Se murió. Me parece súper bien cordialato. Esa chica se ha ido, ha hecho su maestría y se ha quedado. Obvio, ¿a qué va a venir? ¿A qué va? Rosino, no es algo Ini, con una terminación, tiene un apellido italiano. Bien, pero vamos adelante. Tengo entonces, esto lo voy a expresar. Ese señor nos ayudaba bastante siendo inclusive civil, daba la parte de estática, si no me equivoco, y también daba la parte de resistencia de materiales. Y después apareció el ingeniero Iván Arebey, que no fue lo mismo, y ahora está este ingeniero Boris, que es muy bueno. Es de la Universidad de San Juan de la Argentina. Y eh, yo creo que va a ser un aporte significativo la de este ingeniero para que lleguen ustedes en mejores condiciones. Pero creo que empezó el año pasado, un semestre, 2 semestres tiene. Bueno, este debe ser el segundo semestre que está. No, Boris, Dan, me acuerdo sus dos nombres, pero trabaja en una creo. Bien, los estados de tensión, quedando la representación de los esfuerzos concentrados en las caras del sólido y en las direcciones principales de los ejes. En una dirección, esto lo he cambiado en la anterior presentación que les he mostrado hasta adelante. Un ratito. Oye, ¿dónde te pierdes? Después nos sentamos y le echamos el análisis de los números. Por este medio es improcedente. ¿Ok? No te preocupes. Ya, gracias. Ya. Ok, llamala y cerralo de una vez ese negocio. Ya, gracias. Estamos en contacto. No, pero igual, a ver, los cheques no vamos a poder cobrarlos hasta lunes, inclusive más. Entonces, llámalo, Valdemar, porque te va a dar su número de cuenta y le hace la transferencia y queda consolidado. No hay drama. Bueno, ya, bueno, dale. ¿Ah? Cerralo todo, de una vez. Ya, gracias. Ya, chao, chao. Ok, chao, chao. Lo que les decía es de que lo que vimos en la anterior presentación lo he cambiado. Miren, esto estaba adelante y he hecho algunas modificaciones, quedando la representación de los esfuerzos concentrados en las caras del sólido y en las direcciones principales de los ejes. Miren, acá que tenemos, tengo el eje X, el eje y el eje Z. Pero en el caso de que es en una dirección, lo que tenemos es de que va a ser paralelo a uno de los ejes. En este caso podría ser en esta dirección
Podría ser en la dirección del Z o podría ser en esta otra que es la dirección de Y, ¿sí? En el caso de que decimos de que es biaxial, es más complicadito, ¿no? Miren, en este caso teníamos, voy a sacarlo esto porque prefiero verlo así. En este caso, miren, esto lo podemos hacer el siguiente análisis. Como es paralelo a uno de los ejes y tiene que ser perpendicular al plano formado por los otros dos. Entonces, los otros dos, el plano formado por los otros dos sería el eje Y y el eje Z. Acá estaría el X, ¿sí? Entonces, es paralelo al eje y es perpendicular a los otros dos, al plano formado por los otros dos. En cambio, lo puedo ver en la dirección de sigma 1, esfuerzo normal en la dirección de X, puede ser en la dirección sigma 2, en la dirección de Y, o acá, puede ser sigma 3 en la dirección de Z. En este caso, miren, solamente tengo de que sigma 1, sigma X en este caso, es distinto de 0 y los otros dos son iguales a 0. En cambio, cuando voy a hacer el análisis en el plano, no, solamente una proyección es igual a 0. En este caso, miren, yo he utilizado mal los coeficientes. Es el X, el Y y el Z. Depende de cómo lo veamos y de la nomenclatura, pero el concepto es válido. El concepto es este. Miren, si tengo el plano sigma 1, sigma 2, es como que estuviera en el plano X, Y. Que si lo estoy considerando con el otro, estaría mirando por abajo. ¿Por qué generalmente se pone el eje Y acá? Porque es lo que estamos mirando en el dimensionamiento, es L por L en el caso de un cubo. Entonces tendría el largo, el ancho y el Z siempre es la altura. El Z siempre es la altura. Largo, ancho y altura, ¿sí? Pero acá vamos a seguir como si fueran los ejes cartesianos a los que estamos acostumbrados para hacer el análisis del plano y por eso lo han representado por acá. Es igual, no se me van a chipar. El concepto es uno solo. ¿Qué es lo que me dice el concepto? De que esto yo lo voy a ver en el plano, ¿sí? En un plano formado X, Y. Pero mira, ahora lo que miro es esta solicitación de la derecha va a ser igual a la solicitación de la izquierda. Aquí también es lo mismo. Está en equilibrio estático. Sí, tengo en esta la dirección horizontal, la dirección de las X. Bien, acá tengo una vertical y una horizontal. Pero para que esté en equilibrio necesito de que esta otra esté en la otra cara. La componente derecha, la componente izquierda. La componente de arriba, la componente de abajo. Pero después, esto ya no va a tener este espesor, sino que vamos a tener que pensar en un diferencial. Y ya hemos dicho de que un diferencial es un pedacito tan chiquito como tu mente lo puede concebir. ¿Sí? Y el axial, el triaxial, el biaxial, el axial, el triaxial, ahora sí, es una fuerza que está en el espacio y que la quiero descomponer en los ejes principales. Y aquí está lo que decíamos. ¿Cómo vas a elegir tus ejes principales? Si tengo una fuerza, yo lo que haría es hacer coincidir con una dirección principal. Y voy a tener un esfuerzo uniaxial. Si está inclinada, de repente está contenida en un plano, esos ejes los voy a hacer coincidir
en esa descomposición de ese esfuerzo, lo voy a hacer coincidir con ello. Y si está en el espacio, ese vector lo voy a hacer pasar por el origen. Y las referencias me quedan perfectamente identificadas para poder hacer el análisis. Y van a ver lo que sucede ahora. Las tensiones normales y tangenciales. Consideremos un punto A, figura de un sólido solicitado por cargas exteriores en equilibrio. Un plano pi que lo contiene y el vector E representativo de la tensión que actúa sobre dicho plano denominado como tensión resultante. Bien, mira, ¿qué es lo que tengo? Tengo el plano pi, tengo el casquete que lo he girado, antes estaba horizontal, ahora lo coloco vertical, y lo puedo interpretar y puedo decir de que tengo la componente derecha, que va a ser esta resultante. La componente izquierda está representada por el casquete, pero está acá abajo. Y entonces, esta resultante la voy a descomponer en dos. En la normal y en la tangencial. Al plano pi, al plano con el que estoy considerando mi análisis, en el que estoy efectuando todo el análisis. Y entonces, allí me voy a dar cuenta de que perpendicular al plano pi, pero en el centro de gravedad, va a pasar una componente normal y voy a tener la otra componente porque esta resultante tiene su componente en el plano y perpendicular al plano. Voy a tener una contenida en el plano y la otra perpendicular, una normal. ¿Eso qué significa? De que le voy a bautizar con el nombre de sigma al esfuerzo normal. Y al esfuerzo tangencial lo voy a ver como un tau. En definitiva, voy a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte que va a ser como consecuencia de esta vector, de esta resultante. ¿Puedo utilizarlo de derecha o de izquierda? Sí, lo mismo me sirve para hacerle el análisis correspondiente. Si vuelvo para atrás, mire, está en equilibrio, está en equilibrio. Tengo la derecha y la izquierda. Acá tengo derecha, izquierda, arriba y abajo. Aquí tengo derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Pero solamente tengo que interpretar. Bien, y entonces, descomponiendo el vector en dos direcciones, una normal al plano considerado y otro contenido en el mismo, tenemos dos componentes de la tensión denominadas como tensión normal y la tensión tangencial, que las designamos con las letras griegas sigma y tau, respectivamente. Listo, se acabó el drama. Es evidente que al variar el plano considerado, como varía el esfuerzo E, la resultante, también variarán las normales y las tangenciales, y existirán planos determinados para los cuales las componentes de la tensión alcanzarán valores máximos y mínimos, llegando en ciertos casos también a unidades. Convención de signos y símbolos y denominación. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? Sí, No me, ingeniero. no me sirve ir más adelante si no lo tienen claro esto, porque ahora vamos a volar en el espacio. Voy a dar rienda suelta a la imaginación de cada uno de ustedes para que lo entiendan. ¿Estamos hasta aquí para continuar? No Sí, es ingeniero. fácil, no es fácil, no es fácil, joven. El, el, primer, el primer encuentro es un shock que te produce, porque ¿qué me está diciendo el ingeniero? El espacio, el plano, el vector. Ah, que lo puedo descomponer. Ah, en las componentes derechas y izquierdas. Pero volvamos un poquito para atrás. Mira, 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 mira. Entonces, mira, tengo una componente derecha, una componente izquierda. Tengo una componente de arriba, una componente de abajo.
adelante y atrás. ¡Wow! Y todavía acá no están los esfuerzos de corte. Entonces, aquí todavía, mira, acá, si tengo el esfuerzo, tendría que descomponer el tau en la dirección de esta y el tau en la dirección de este tercer eje. Y entonces voy a tener 6. 3 y 3, 12. 12 y 18 esfuerzos. Pero si el de la derecha es igual a la izquierda, ¡pum! Bingo, 9. Y es allí donde quiero llegar. Bien. Convención de signos y símbolos y denominaciones. Si consideramos un punto A de un sólido y hacemos coincidir con el origen de una terna de ejes X y Z, de ejes coordenados y un plano pi que contenga el punto A. Vamos a ir a representar. Ahí está. Mira, tengo el vector que pasa por el origen, la resultante, ¿sí? Y este esfuerzo tengo que relacionarlo con el eje X, Y, Z. Y lo que hicieron estos jóvenes fue una cosa muy interesante. A este vector lo descomponen en los cosenos directores. Uy, y si quieren nos referimos a los versores y queda definido. Pero es toda una complicación. Sigamos por acá. En la siguiente figura, para facilitar la representación gráfica, hemos desplazado el plano pi que pasa por A. La orientación del plano en el espacio quedando definida en la dirección de su normal exterior E, que forma con los ejes coordenados los ángulos alfa, beta y gamma, cuyos cosenos indicaremos como L, M y N. Lo estoy refiriendo a los versores, es decir, bien, donde L va a ser el coseno de alfa, la componente, ¿no? En la dirección X, la componente LM es ¿no? Pero está confundido con Z, coseno de beta. Antes veníamos de que el Y estaba acá, ahora estamos mirando lo que es acá. Estamos otra vez entrando en lo que les decía, de que el Z es altura. Entonces defino el versor M como el coseno de beta. Y lo mismo, LMN. ¿Sí? Da. Pero esto es muy simpático, porque si lo llevo a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, va a ser igual a 1. Unos bandidos. Que cumple la condición de que el cuadrado, n cuadrado, n cuadrado es igual a 1. ¡Bah! ¡Qué maravilloso! Pero muy complicado para entender. Ahora miren, ahí está mi cubo. Pero mi cubo estoy haciéndolo coincidir con los ejes principales. La componente izquierda, la componente derecha. La componente de arriba, en equilibrio con la de abajo. Mejor si quieren. La componente derecha en equilibrio con la componente izquierda. Esta línea de punto. La componente de arriba igual a la de abajo. La componente de adelante igual que la de atrás. Mira, este y este está en equilibrio, ¿sí? Ahora, estoy mirando adelante, atrás, ¿sí? Esta con esta y esta con esta. Te lo voy a después a desarrollar lo mismo que te estoy diciendo, pero te lo voy a poner en colores para que te sea fácil. En la figura de la izquierda hemos hecho corresponder el punto A en estudio con una terna de ejes coordenados X y Z. A este punto, ¿sí? Lo hago coincidir con este. Hay una diferencia, pero abismal en el método de análisis. Porque lo que les vengo diciendo es, el eje lo puedo trasladar, ¿sí? Lo puedo rotar, ¿sí?
y puedo ver la deformación. Si puedo traslatar el rotor y no me pasa nada, lo único que me queda analizar es la deformación. ¡Wow! ¡Qué bandidos! ¡Qué bandidos! ¡Qué simplistas! ¡Qué objetivos! ¡Qué claridad! Por Dios, para hacer el análisis. Pero esto lo han hecho hace 200, 300 años con la resistencia a los materiales. Y ustedes, hombres citadinos, hombres de tecnología con la computadora, no lo pueden interpretar. Es que no lo interpretan porque no quieren hacer el esfuerzo. Sigamos, sigamos. Hacemos coincidir los ejes con el cubo elemental de aristas solitarias, donde las tres caras coinciden con los tres planos coordenados. El plano X, Y, el plano X, Z y el plano Y, Z. Ahora, si se fijan, el plano X, X, Y me va a dar el plano inferior, el plano superior. El plano Z, X me va a decir adelante, atrás. Y el otro plano me va a decir el Z, Y me va a decir derecha, izquierda. Cuando en un sólido consideramos un plano que origina una sección, quedan definidas dos caras que corresponden a las partes izquierda y derecha, en la que actúan vector E opuesto, uno para cada cara. Lo vamos a ver esto de una más grande y ahí va a quedar más clarito. Estos esfuerzos descompuestos nos dan las componentes normal y la tangencial de la tensión. No habría problema, ¿no es cierto? Si se fijan, esta sería la normal. Y esta más esta me daría un vector, no sé, que va a estar contenido en el plano, pero que lo voy a poder descomponer en la dirección Y y en la dirección Z. Y entonces allí aparecen esto. En la figura podemos imaginar que las caras paralelas dos lados del cubo elemental corresponden a las caras originadas por el corte del sólido con tres planos paralelos a los planos coordenados. Y en cada cara del cubo actúan tensiones sigma, normal, y tau, tangencial, descompuestas según las direcciones de los ejes coordenados paralelos a la cara considerada, y que serán opuestos los de una cara con respecto a los de la otra. Bien, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Mira, tengo un valor unitario y entonces el lado de este cubo va a ser 1, 1, 1. Puede ser 1 milímetro, puede ser 1 centímetro. ¿Sí? Puede ser 1 metro también si quiere. No, no es el problema. El problema no es de la unidad, el problema es el del concepto. Ah, pero cuando utilizo el diferencial, ahí veo el puntito, donde va a estar en equilibrio la componente derecha y la componente izquierda. Ahí está la diferencia del análisis de nuestro modelo. Y entonces lo podemos ver mejor acá. Miren, voy a recurrir a los colores. Eso es lo que les decía antes. Voy a utilizar el rojo para esta componente normal. ¿Sí? Y voy a tener estas otras, la componente tangencial. ¿Qué van a estar en equilibrio? ¿Con cuál? Mira, con esta línea punteada que tenemos acá. Lo voy a poner un poquito abajo para que veas que está punteada. Entonces, esta
está en equilibrio con esta punteada. ¿Sí? ¿Sí? Esta está en equilibrio con esta otra. Pero mira la diferencia. Tau, XY, perdón, tau, XZ, tau, XZ. Una para arriba, una para abajo. Y esta otra, esta está en equilibrio con esta otra. Esto yo lo hago en colores en la pizarra. Y entonces, ahí les queda equilibrio. Ahora, si quieres, hagamos lo siguiente. Esta es esta. Esta de acá, le vamos a poner 2. Va a ser igual a esta. Y a esta le vamos a poner 3. 1, 2, 3. Que va a ser igual a esta. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir con azul. ¿Qué es lo que me está diciendo? La componente derecha de la roja actúa sobre la cara. Está dada por los puntos E, F, B, G. Y en la cara de atrás, A, D, H, G, está la componente izquierda. Y de la misma manera puedo hacer con el eje Y. Y entonces le cambio de color. Oh, hay que ser gruesa. Entonces, aquí está en la cara H, E, G, D, adelante. Y en la cara de atrás, C, F, B, está esta otra. ¿Ya lo ven? Y por último tengo la de arriba, que le vamos a cambiar a otro color. Le vamos a poner un color verde. Este es arriba, paralelo a los ejes. Y esta es la de abajo. Y entonces, ahora sí, mi modelo está completo. ¿Sí? Pero fíjense bien, está en equilibrio. Positivo, o si quieren derecha, izquierda. Arriba, abajo, adelante, atrás, y está en equilibrio. Y entonces tendría un sistema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 esfuerzos. Pero, ¿para qué necesito los 18 esfuerzos si con 9 soy feliz? Entonces, ¿qué es lo que tomo? Solamente tomo las componentes positivas, porque después vamos a definir aquello. Entonces, borro esta, borro esta, borro esto, borro lo de atrás y borro lo de abajo. Y entonces tengo un sistema 3x3 matricial. Tengo, ya lo van a ver, y voy a tener un sistema de esfuerzos de 3x3 al que lo vamos a denominar como el tensor de tensión. Y entonces, se vuelve todo más fácil. Y si esto que está en el espacio lo hago coincidir, otra vez, traslado roto y lo hago coincidir con él, lo vuelvo unidireccional, axial. Y van a ver qué simpático que es el modelo que me va a permitir entender qué es lo que está pasando al interior del sólido rígido, cosa que era muy defectuosa hacer. Imagínense si lo hago con los cosenos directores. Se me hace un bol.
Bien, lo voy a borrar y vamos a seguir ahora con a interpretar qué es lo que representa el sigma, el sigma X, el sigma Y, el sigma Z, el tau, tau X, Z, tau X, y así sucesivamente cada uno de los coeficientes de este sistema, que es el modelo principal. La normal exterior será positiva cuando sus proyecciones sobre los ejes principales sean paralelos. Esto con esto, paralelo. Entonces, esto es positivo. Ah, pero está en sentido contrario. Ah, no, sería negativa. Pero como es la cara de atrás, entonces van a tener cuidado con la interpretación. En la figura son positivas las caras. Mira, B, ¿dónde está B? Ya, acá. B, H, E, F. D, E, H, perdón, E, G, D. C, F, E, H. Y las otras van a ser negativas. Ahí está. Miren a dónde nos ha llevado el análisis del cubo. Es esto. Ahora lo estoy mirando en colores, ¿sí? Miren, los esfuerzos normales, el verde, y los esfuerzos tangenciales, el amarillo y el rojo. Individualizaremos las tensiones normales con un subíndice que corresponden a la dirección del eje, con respecto a lo cual es paralelo, es decir, el eje normal a la cara en que actúa la tensión. Vemos que todavía se lo sabe. Esto ¿cómo identifico? El tau XY me dice de que es perpendicular. El primer índice me dice que es perpendicular al eje y el segundo me dice que es paralelo al eje. ¿Sí? Miren, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, el tau XY va a ser perpendicular al Y, paralelo al X, perdón, perpendicular, paralelo, perdón, al X, perpendicular al Y. ¿No? Y este igual. Este va a ser el primero, me dice perpendicular al eje X y paralelo al Z. Z paralelo, este paralelo con este. Bien, pero en la nomenclatura que vamos a seguir va a ser al revés. ¿Sí? Este Y va a ser Z y este Z va a ser Y. Pero es lo mismo, perpendicular al X, paralelo al Y, perpendicular al X, paralelo al Z. De acuerdo con las convenciones indicadas, las tensiones normales a la cara B, G, E, F de la figura, la designaremos como sigma X por ser la cara normal al eje X. Ahí lo tienen, sigma X, el esfuerzo normal en la dirección del eje X. Bien, y entonces voy a tener en la dirección de Y y voy a tener en la dirección de Z. Y también voy a tener los esfuerzos de parte. O sea, estoy descomponiéndolo y estoy anotando todo esto. Ahí está. Y entonces, miren, en el eje X, en el eje Y, y entonces ahora tengo que ordenar. Para la individualización de las tensiones tangenciales, se requieren de dos subíndices. El primero que indica la dirección del eje normal a la cara en que actúa la tensión, y el segundo que corresponde a la dirección del eje en el cual es paralela la tensión. Por ejemplo, en la, en la cara, en la cara B, G, E, F. ¿Cuál era la cara? Era esta, ¿no? B, G, E, F. Una cara paralela al plano Y, Z. Ahí están los componentes. Bien.
Consideremos el signo de la tensión para las caras positivas. La tensión será positiva como lo sean sus respectivas proyecciones sobre el eje paralelo, mientras que para las cargas negativas, las tensiones serán positivas como la proyección de las mismas sea. Aquí, esta es positiva cuando es coincidente con este. Ah, pero es negativa. Pero si lo veo lo de atrás, que es negativa, ¿sí? Va a ser positiva cuando sea la proyección distinta al eje que estamos considerando. No, nada más. Pero tampoco ni siquiera eso. Porque lo que necesito es concebir la idea de las caras positivas. Lo que está sucediendo, lo que se ve. C, F, E, H. H, E, G, E. E, F, F. ¿Qué es lo que estoy mirando al cubo? Es como si lo tuviera el cubo mirándolo acá y estoy mirando lo de arriba, lo de la izquierda, lo de la derecha. Pero no veo lo de abajo, lo de atrás, ni lo que está a un lado. Ojo. Y este es el concepto que tengo que seguir y respetar. Ellos se, ellos se puede observar en la figura anterior, donde se han supuesto positivas todas las tensiones, tanto normales como tangenciales. En efecto, en la cara B, G, E, F, el de la derecha, que es cara positiva por ser su tensión normal exterior, los vectores representativos, el esfuerzo normal y los esfuerzos tangenciales, tienen proyecciones positivas sobre los ejes coordenados y en consecuencia, de acuerdo con la convención anterior, son positivas. En cambio, en la cara ADHC, vamos a verlo en la cara de HC. ¿Cómo era? De... Ay, ay, ay. En la cara... En cambio, en la cara ADHC, ADHC, ADHC para atrás. A, A, D, H, C, E, F, G, H. Miren, son distintas las nomenclaturas, pero están en equilibrio. La de la derecha es igual a la de la izquierda, cambiado de signo. Entonces, cuidado con los signos cuando estoy mirando lo de atrás. Lo de adelante me queda perfectamente claro y definido. Pero lo de atrás, como es igual que lo de sentido contrario, el concepto debería cambiar. Estas fuerzas van a ser positivas, positivo, positivo. ¿Por qué? Porque la proyección es esta proyección, como es negativa, está en sentido contrario. Y estas otras igual. Bien, pero ahora les voy a preguntar, aquí hay un ejercicio. Las dos componentes tangenciales igual como bien. Estas expresiones llevan como primer subíndice el eje X, por actuar en una cara normal al eje X. La primera tiene como segundo subíndice Y, por estar dirigido paralelo al eje Y, mientras que la segunda lleva Z por ser paralelo al eje Z. Lo que me está diciendo es esto. Esto, la primera, la segunda. A ver, que no necesito una. Aquí es donde mejor se ve. Acá tengo el sigma X, tengo el sigma X, Y. Es positiva, ¿por qué? Porque la proyección de este vector es paralelo al eje Y, ¿sí? Perdón, tau es, el primero me dice que es perpendicular a este eje X y paralelo al Y. Ahí está.
si lo proyecto es perpendicular al eje X y se ve que es paralelo al eje Y. En cambio, este otro, tau XZ, me dice perpendicular a X, paralelo a Z. Z es paralelo. Bien. Estamos aquí. Estas expresiones llevan como primer subíndice a X por actuar en la cara normal de X. La primera tiene como segundo subíndice Y. Es perpendicular a X, paralelo a Y. En cambio, la última que hemos visto es perpendicular a X, tau, X, Z. Consideremos el signo de las tensiones. Aquí estábamos, ¿no? Ya estábamos acá. En cambio, la cara A de HC, que es negativa por tener proyección negativa. Pero es que estamos del otro lado. Bien. Pregunto, ¿cómo es el esfuerzo normal en esa solicitación, en esa cara, en ese cubo? Negativo, El esfuerzo normal. sí. Bien. El esfuerzo tangencial en la dirección X, Y. Este. ¿Por qué? ¿Y qué es el X, Y? ¿Mm? Es blanco o negro, ¿no? Sí, pero no es, acá el problema no es ese, el problema es entenderlo, el concepto. Mira, si veo la proyección de este vector, ¿sí? Está en sentido contrario a este. ¿De qué es perpendicular a X? No me queda duda. Pero este segundo, este vector, para que sea positivo, debería estar paralelo a Y, venir en esta dirección. No, es el azul este, ¿no? Vamos a mantenerlo azul. Si fuera positivo, debería venir aquí. Pero tu vector está yendo, tau X, Y, está yendo en esta otra dirección. Entonces, por eso es negativo. Por eso es negativo lo que dijiste. Y el tau XZ, Positivo. positivo. ¿Por qué? Porque está coincidiendo con el eje Z. Este Z es el que lo define. ¿Sí? Ya está. Ahora, si se da cuenta, es súper interesante porque, a ver, miren, voy a ir con este acá. Aquí les voy a poner un vector. A ver, era el azul, el verde, ¿no? ¿No? Bien. Voy a, voy a dar cualquier cosa, ¿sí? No lo tomen mal, por favor. Aquí voy a tener, en esta cara, I, 0, X en este plano, voy a tener este componente.
Espérame un ratito. Señor. Vuelve. Bueno, ya. Ven, ven. Bien, ven. Listo, señor. Se acabó el trabajo. ¿Ya? Felicidades. Ya, vale. Ya, como quiera. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Ya lo terminamos. A ver, estábamos en esto. Y quiero, este va a ser, ya, este sería el, pero caramba, no tengo no tengo para indicarme. Este tendría que ser el sigma Z. Y aquí lo vamos a poner este y este otro, al otro lado. Tendríamos que hacerlo más o menos paralelo, ¿no? A este. Este está paralelo, este está paralelo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es este? ¿Y qué son estos otros dos? ¿Y qué signo tiene? Porque algunas veces les cuento de que se me ocurre preguntar en algún examen y les cuesta, y les cuesta. Y esto es importante, jóvenes, entenderlo. Digo importante, sí, porque lo importante es de que se den cuenta, pero si nuestra acción va a ser con presión, es como que el material va a soportar igual si tienes todos los cálculos bien. Solamente que en vez de ser entrante, la fuerza va a estar saliente. Nada más. Pero, ¿por qué les he puesto acá? Porque es como que si estuviera mirándolo a la cara de arriba. Y entonces esto que va a cambiar. El esfuerzo normal sería positiva, pero los otros serían así, para que sean positivos, ¿no? ¿Eh? Ahí más. Bien, pues este es positivo, negativo, esto es positivo, ¿ah? Esto es, ¿ah? Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, tengo que salirme de acá. Vamos a volver. Oh, oh. Vamos a volver. Aquí, miren. Lo que he puesto, les he puesto está bien, y les he puesto pero esto es negativo, les decía, ¿no? Y se las he puesto así. Entonces, es cuestión de interpretar. Cuando es lo de arriba, la cara de arriba, la de delante, la derecha, va de una forma. No me la van a mezclar con lo que va atrás, a la izquierda, atrás y abajo, porque me van a cruzar el tensor.
Ese es el problema. Lo van a cruzar al tensor. La interpretación casi va a ser lo mismo. Casi. En vez de ser comprensión, será atracción. Bueno, en vez de ser un esfuerzo de corte en el plano, como es en este caso, perpendicular a X, paralelo a Y, ¿sí? Ahora fíjense, este otro de arriba es el mismo, pero en otra dirección, porque esto es una cara negativa y esto es una cara positiva. Pero no me van a mezclar esto, este vector, estos vectores positivos con los negativos. Y eso es lo que he hecho yo acá, para ver si se daban cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mantener? Vamos a mantener un tensor de líneas rectas y un tensor igual, pero de sentido contrario de las líneas en paralelo. Este, ¿sí? A ver, un tensor voy a tener, lo que les digo, voy a tener un tensor, va a estar dado por... Voy a utilizar esto. Este, este y este. Y voy a tener otro tensor con los de atrás. Mira. ¿Sí? Pero no puedo mezclar violeta con fucsia. Entonces voy a tener un tensor dado por estos coeficientes que va a ser sigma, tau, x, y, tau, x, z. Voy a tener acá, después voy a armar tau, y, x, tau, sigma, y, tau, 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 y, z. Y entonces voy a dejar en la parte principal, en la diagonal principal, los esfuerzos normales, y en las esquinas voy a llevar a los esfuerzos tangenciales. Y de allí va a salir el famoso tensor. Lo voy a borrar. Ya han visto de que son los 9 esfuerzos que van a hacer 3 de un lado, 3 del otro. Derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. Y entonces lo voy a poder separar en 3, en 9 y 9, de los esfuerzos de 18. Bien. Y entonces ahora, ya está esto. En la figura X, en la figura el sigma X, el esfuerzo normal en la dirección X, el esfuerzo normal en la dirección perpendicular a X, paralelo Y, son negativos, por actuar en la cara positiva y tener proyecciones negativas sobre los X. Esto, ¿no? Esto es negativo. Y esta va a ser positiva, que lo han definido ya muy bien. En cambio, el esfuerzo normal XZ va a ser positivo porque su proyección sobre el eje Z lo es. Con respecto al signo de las tensiones normales, observen que el sentido que hemos considerado positivas corresponde a un esfuerzo de tracción sobre la cara. ¿Bien? En cambio, el vector representativo de la tensión negativa se dirige hacia la cara, es decir, lo comprime y corresponde a un esfuerzo de compresión. Existe así concordancia con un signo entre los esfuerzos de tracción y de compresión. Aquí tengo, está yendo a la cara, compresión. Está saliendo de la cara, tracción. Ya está. Dirección de los ejes principales. Ah, ahora sí. Mire, mis ejes principales en este sistema o en este sistema, ¿ha cambiado? No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque lo único que he hecho ha sido rotarlo. La transformación de la dirección de los esfuerzos a un sistema de ejes principales. Ahora vamos a ver
el jueves el equilibrio del cubo elemental. Porque ahora el cubo elemental ya lo conocemos, pero ahora le vamos a dar, esto ya no va a ser el unitario, esto va a ser un diferencial. ¡Wow! Entonces, es como que si tengo una hoja de papel y voy a mirar la componente derecha y la componente izquierda. Pero esa hoja de papel ahora hagamos un infinitésimo. ¿Qué pasa en el infinitésimo siguiente? Y de allí es de que vamos a hacer las derivadas parciales en análisis, lo dejo, y voy a ir a descubrir el famoso tensor. Bien, jóvenes, espero que les saquen provecho a todo esto. Voy a terminar la presentación y les envío. ¿Para qué? Para que no se estén acelerando. Ah, ¿quieren ver en otras literaturas? Vean, no hay N autores. Si lo pueden, véanlo a Enrique Fries, Resistencia de Materiales en libro 2. Ahí está muy claro con todo esto que les estoy diciendo. Está desarrollado clarísimo. Que es, y hay otras literaturas más. Elijan cualquiera. La interpretación va a ser la misma. Y el aprendizaje y el conocimiento va a ser el mismo. Pero háganlo o sigan las presentaciones que va a ser otra de las posibilidades. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Van a disculpar las interrupciones. Nos Sí, vemos el día jueves. sí, ingeniero, se entendió nomás, ingeniero. Sí, se entendió. Bien, excelente. Nos vamos a ver el jueves y vamos a redondear todo este tema. Ahora ya con el diferencial. Y ahora ya vamos a mirar, antes veíamos el sólido rígido, ¿no? Después elegimos un puntito. Ahora ese puntito ya lo hemos desarrollado. Ahora vamos a ver qué pasa al ladito del puntito, en el infinitésimo siguiente. Y entonces, ahora sí, después vamos a hacer de que todo el análisis que estamos haciendo es para el cuerpo homogéneo. Y eso es lo que queremos entender. Que el estudio que estamos haciendo es para un cuerpo homogéneo. Tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vamos a ver el jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Creo que sí, 5:04, 5:24. Pero en nuestro horario. Ya, gracias. Hasta el martes entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.